Bendiciones para todos los que ven este video. Estamos en el segundo video de esta serie, Despertando el sueño de Dios en ti. Y el siguiente reflexión o mensaje se llama Recuperando la imagen de Dios en ti. Y vamos a hacer una oración y comenzamos a hablar. Así que Padre, gracias por cada persona que ve este video. Gracias por todos los que están aquí. Gracias porque tú estás presente. Gracias porque puedo sentir la presencia, aún la unción del Espíritu Santo. Y yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que extiendas tu gracia y que me des a mí la capacidad para poder comunicar tu palabra y que la imagen de Dios sea despertada en cada uno de nosotros y en cada una de persona que ve este video, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo no quiero ser muy complicado, pero ¿por qué, si estamos hablando de recibir el sueño de Dios y de tener los sueños de Dios y de soñar los sueños de Dios y despertar a ese sueño, a esa visión, a ese plan divino que Dios tiene, tenemos que hablar de la imagen de Dios? Porque la realidad es que nosotros vamos a soñar, vamos a visionar conforme a la imagen que tengamos. Un ejemplo, si alguien es pobre y él visiona que siempre va a ser pobre, toda su vida va a ser pobre. Pero si alguien que es pobre puede visionar y tener por dentro la imagen de que él puede ser rico, que él puede prosperar, que él puede hacer grandes cosas, en algún punto de su vida él va a lograr la imagen que tiene dentro. Y escucha, que él, porque te lo tengo que aclarar, que él diga que tiene la imagen de rico, o de alguien próspero, de alguien que puede lograr grandes cosas, no significa que siendo pobre va a ir y endeudarse con la casa de los millones o el coche de los millones que no puede pagar. No, porque eso es falta de sabiduría. Incluso podría decirte con respeto, pero eso es estupidez. Pero hablando de imagen, hablamos de la visión en la cual yo voy a trabajar, en la cual yo me voy a esmerar, con la cual yo voy a correr, con la cual yo voy a ir. Entonces, la visión que tú tengas, el sueño que tú tengas será conforme a la imagen que tú tengas. Entonces, tenemos que entender eso, porque cada persona que desea hacer la voluntad de Dios en esta tierra, tendrás que entender que para poder hacer la voluntad de Dios, la voluntad, el sueño, el plan de Dios, tiene un diseño, tiene, por así decirlo, un programa y tiene un funcionamiento, y nosotros no podremos hacer la voluntad de Dios y cumplir los sueños de Dios funcionando bajo una imagen incorrecta o bajo la vieja imagen del hombre caído, del hombre pecador o del hombre, cualquiera que sea tu condición en la que estés, si estás enfermo, si estás en pobreza, si estás en necesidad, si estás en dificultad. Si caminamos con la imagen de la situación actual que enfrentamos en nuestra vida, nunca podremos hacer la voluntad de Dios, porque hay algo que dice Dios en su palabra: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, si los pensamientos y los caminos de Dios son más altos, entonces el sueño y la visión que Dios me va a dar va a ser mucho más alto que lo que yo puedo pensar, yo puedo imaginar. Y entonces, con la imagen incorrecta, yo no voy a poder cumplir ese sueño. Y vamos a empezar leyendo la Biblia, porque la Biblia es la que nos puede mostrar cuál es la imagen y el plan de Dios. Y yo quiero decirte algo. Cuando hablamos de la imagen de Dios, y antes de entrar en la Biblia solamente voy a hacer este pequeño paréntesis. Cuando hablamos de la imagen de Dios, escuchen, dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero casi la gran mayoría de creyentes, cristianos y personas que estudian la Biblia consideran que el que tengamos la imagen de Dios principalmente tiene que ver en que Dios es una persona como nosotros y Dios nos hizo una persona como Él en ciertas características. Por ejemplo, Dios piensa, yo pienso. Dios es una persona que habla, yo puedo hablar porque me hizo su imagen y semejanza. Dios es una persona que tiene sentimientos y yo, Dios me hizo una persona con sentimientos. Dios, si nosotros nos relacionamos con Dios, Dios es una persona con mente, con corazón, con sentimientos.
Y a veces relacionamos que la imagen de Dios tiene que ver solamente con eso, con que podamos pensar, podamos hablar, podamos incluso tener voluntad como Dios tiene y que podamos en alguna manera ser seres con la capacidad de razonar y hasta cierto punto de actuar en aspectos en los que Dios se relaciona. Pero te voy a decir, la imagen de Dios es mucho más que eso. Cuando Dios dijo que puso la imagen de Dios en el hombre, no solamente Dios puso un hombre que piensa, que habla y que tiene voluntad como Él. No, Dios hizo a alguien en el que Dios puso el mismo poder, la misma autoridad y la misma grandeza de Dios en Él. Y te voy a empezar leyendo un poquito porque vamos a ir a la Biblia, Génesis, y vamos a ver eso en el libro de Génesis, porque y aquí lo vamos a encontrar. Génesis significa principio, y el libro de Génesis tiene los diseños de Dios. Escucha, está hablando Dios es el sexto día de creación y Dios está haciendo bestias del campo, el género del ganado y está haciendo. Y en el verso 26 de Génesis 1, Dios empieza a hablar sobre la creación del hombre. Y empieza a hablar Dios y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y todos se quedan hasta ahí, que Dios nos dijo, bueno, el hombre va a ser a la imagen de Dios y la semejanza. Va a pensar, va a hablar y va a tener voluntad como Dios. En alguna manera, eso le permite al hombre tener una conexión con Dios. Pero es algo más, porque miren, Dios dice, el hombre tiene que tener nuestra imagen, el hombre tiene que tener nuestra semejanza, pero después Dios habla y dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué Dios empieza a decir, el hombre tiene que ejercer dominio, el hombre tiene que gobernar? Si tú lees la Biblia, te das cuenta que toda la Biblia te habla de un Dios que es un rey y que es un soberano. Entonces, Dios dice, el hombre que hago en mi imagen y a mi semejanza, claro, piensa, habla y tiene voluntad como yo, pero ese hombre no solamente tiene esas características de Dios, ese hombre tiene una capacidad dentro de él de dominar y de gobernar el mundo. Entonces, Dios crea un hombre, cuando crea al primer hombre, y dice, Él va a dominar, Él va a gobernar, Él va a mandar sobre toda la criatura, porque la imagen de Dios determinaba también el dominio, el poder y la autoridad que el hombre iba a tener. O sea, Dios dice, voy a tener a alguien como yo gobernando en la tierra. O sea, en pocas palabras, Dios decía, yo voy a gobernar en el cielo y en la tierra va a gobernar alguien con mi imagen, con mi semejanza, con mi poder, con mi autoridad, con mi dominio, con aún mi carácter. Él va a dominar la tierra. Y eso es lo que Dios hace. Y dice el verso 27, creó pues Dios al hombre, imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Hablando de que en la imagen de Dios, que es principalmente en el corazón, en el espíritu del hombre, tanto el hombre como la mujer tienen la imagen, tienen el llamado a tener el poder, la autoridad, el dominio de Dios. Y después de que Dios los crea, Dios les dice una palabra. Y les dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Y te voy a decir, tú dices, sed fecundos y multiplicaos. Y normalmente lo relacionamos solamente a lo matrimonial o a lo conyugal y a lo sexual. O sea que Dios les dijo, tienen que ser fecundos y multiplicarse, o sea, tener hijos. Y sí, o sea, sí, en el diseño de Dios está eso. O sea, el hombre, la mujer tienen que ser fecundos, multiplicarse, dar hijos. Pero
Cuando Dios les dice que sean fecundos y que se multipliquen, no solamente, escucha, no solamente Dios está determinando que tienen que reproducirse sexualmente, sino que Dios les está determinando que dentro de ellos puso una imagen para reproducirse, para multiplicarse. Eso está en el cuerpo, pero no solamente está en el cuerpo, sino también está en el corazón, en el espíritu del hombre. O sea, el hombre, en el diseño perfecto de Dios, en la imagen perfecta de Dios que Dios le da en la creación original, Dios le da una creación al hombre de multiplicarse. El hombre por naturaleza tendría que multiplicarse, el hombre tendría que prosperar, el hombre tendría que en todo multiplicarse, en todo reproducirse. Y en alguna manera los hombres hasta el día de hoy los hemos hecho. Por eso ha habido avances en la ciencia, ha habido avances en la tecnología, más en la infraestructura, pero aún así todo eso que vemos es poco comparado a la grandeza y a la imagen que Dios tiene planeado para los hijos de los hombres. Y después Dios le dice, llenar la tierra y sojuzgadla. O sea, Dios le dice, tú vas a mandar, tú vas a determinar, y en alguna manera te lo voy a decir, Dios le dice, tú vas a estar por encima de todo y sobre todo, o sea, tú vas a poder poner, sojuzgar significa esto, poner tu pie. O sea, todo lo que está en la tierra, tú tienes que poner el pie sobre ello, o sea, tú tienes que someterlo. Y aunque no nos guste la palabra someter, porque suena muy grotesco, la realidad es que cuando hay un gobierno, en alguna manera tiene que haber un sometimiento, o sea, tiene que haber unas reglas, unos lineamientos, y Dios le dice al hombre, tú eres el que va a poner los límites, tú eres el que va a determinar lo justo, tú eres el que va a poner las reglas. Claro, no iba a ser sin Dios, iba a ser con Dios, alineado a los principios, a la voluntad de Dios, pero Dios le dice al hombre, o sea, tú eres el que va a establecer cómo se gobierna, tú eres el que pone los límites, tú eres el que domina, tú eres el que pone las reglas. O sea, conforme al diseño que yo te di, tú vas a poner las reglas, tú vas a poner los límites, tú vas a someter toda la creación. Y Dios le dice, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y le digo, ese es el diseño original de Dios, que el hombre gobierne, que el hombre tenga la grandeza, el poder de Dios, que el hombre pueda vivir en la imagen perfecta de Dios, de ser el hombre, escuchen, el hombre originalmente era el representante de Dios. El representante legal de Dios en la tierra era el hombre, que se llamaba Adán. El primer hombre, que se llama Adán, era el representante legal de Dios en la tierra. Y por eso es tanto el punto que la Biblia llama a Adán, que es el primer hombre, hijo de Dios. Porque Dios hace un hombre del polvo de la tierra, después sopla su espíritu sobre él. Y cuando Dios sopla su espíritu, lo que Dios hace es ponerle su imagen. O sea, y como ya les dije, el dominio, el poder, la autoridad. O sea, tú me vas a representar en la tierra. O sea, les voy a decir, en una manera, Dios, por medio de Adán, Dios se estaba presentando en figura humana en la tierra. Para Dios, por medio de Adán, gobernar el mundo, sojuzgar el mundo, tomar el control del mundo que Dios le llamó. ¿Y por qué me dices, por qué tengo que hablarme de esto? Porque, escuchen, ese es el diseño original de Dios. Pero cuando el hombre, Adán, peca, nos mete en un problema a todos, porque el hombre pierde ese dominio, pierde esa autoridad. Y cuando el hombre perdió ese dominio, esa autoridad, y se desconectó de Dios, de la fuente, y dejó de vivir conforme a esa imagen divina de Dios, entonces viene todo el problema que tenemos ahora. Viene el problema del pecado, viene el problema de las gracias, viene el problema de la enfermedad, incluso viene el problema de la pobreza. Y viene el problema, escuchen, de siempre estar abajo. Viene el problema de nunca prosperar. Viene el problema de vivir en la mediocridad. Viene el problema de siempre estar estancado. ¿Por qué? Porque perdimos la imagen de Dios. En la imagen de Dios nosotros teníamos que gobernar, sojuzgar y ser los gobernantes de este mundo.
Pero cuando perdimos esa imagen, dejamos de ser gobernantes y nos volvimos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de los deseos, incluso esclavos de un cuerpo que fue corrompido a tal punto que ahora solamente vive para satisfacerse. Esclavos de la enfermedad. Esclavos, incluso ahora hablamos de un sistema que lo que quiere es esclavizar a la gente. Solamente compra, solamente vive para trabajar, solo vive para esto. ¿Y por qué? ¿Por qué me hablas de la imagen de Dios? Porque escuche, hasta que Dios tiene planes, Dios tiene sueños, Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Pero cuando Dios viene a visitarnos y nos muestra sus sueños y nos muestra sus planes, los planes de Dios nos van a parecer una locura. ¿Por qué? Porque estamos bajo la imagen del esclavo, la imagen del que pecó, del que falló delante de Dios, del que ahora solamente vive para ser un ser que come, se reproduce y muere, que nace, se reproduce y muere. Y ese no es el plan de Dios. Pero si nosotros, y principalmente los hijos de Dios, los creyentes, volvemos y entendemos la realidad que hemos recibido en Cristo Jesús, que recuperamos esta imagen que el primer hombre, que Adán, perdió, si nosotros recuperamos esa imagen, entonces los sueños de Dios van a empezar a ser cumplidos. Porque cuando yo recupero la imagen de dominio, de poder, de autoridad, escuche, siempre que Dios te da un sueño, Dios te va a hablar de grandeza. Y muchas veces el sueño de Dios va a estar alineado a que tú estés arriba, a que tú estés en una posición de altura, de poder. Pero escucha, si no tienes la imagen de Dios, o pasan dos cosas. Cuando estás arriba, viene el temor y el menosprecio y decides abandonar eso porque no te sientes capaz. O tomas la imagen corrompida y sucia del pecado y te vuelves orgulloso y te envaneces. Y dices, bueno, ya Dios me puso en un lugar de poder. Dios, ya no te necesito. Yo tengo poder, tengo influencia, tengo dinero, porque así es como gobiernan los hombres. ¿Saben por qué hay hombres grandes, poderosos, que gobiernan, que tienen dinero y esto? Y aunque sean orgullosos, aunque sean malos, aunque sean gente perversa, aunque han hecho las peores cosas, ¿saben por qué tienen poder? Porque en alguna manera parte del vestigio de la naturaleza, de la imagen de Dios todavía está en ellos. Y sí, nacieron para gobernar, nacieron para ser grandes, pero como tienen la imagen incorrecta, lo hacen oprimiendo a otros, matando a otros, destruyendo a otros. Y ese no es el plan de Dios. Y voy a terminar, espero haber sido sencillo, práctico en este mensaje. Voy a leerte Corintios capítulo 15, donde Dios nos habla un poquito de la imagen que recuperan los hijos de Dios, los que ponen su fe en Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45 dice lo siguiente: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. No quiero ser muy complicado, pero mira, cuando habla de un alma viviente, principalmente, yo les voy a decir, el alma en el hombre es el producto de, eso está en Génesis, no voy a profundizar mucho, pero cuando Dios crea el cuerpo del hombre, Dios crea un muñeco de barro, y cuando ese muñeco de barro Dios lo forma y está hecho, dice la Biblia que Dios hizo lo siguiente: Dios se inclinó delante de ese hombre y sopló su aliento de vida, y cuando sopla su aliento de vida, dice, el hombre fue un ser viviente, el hombre fue un alma viviente. O sea, dando a entender que el alma del hombre, que el alma tiene que ver con la mente, con la voluntad, con los sentimientos, con la personalidad. Dice, en el instante que Dios sopla el espíritu de vida de él, y es esa unión. Entonces, el alma, la personalidad, lo que nosotros somos en nuestra mente, en nuestra personalidad, es unido, la unión del espíritu de vida que todo ser humano tiene de parte de Dios y el cuerpo en el que vivimos. Pero tenemos un problema. El primer Adán era un alma viviente, pero era un alma viviente perfecta. O sea, era un espíritu que es puesto en un cuerpo y tiene una mente, una personalidad, así como Dios. Pero tenemos un problema. El primero era un alma viviente, pero era perfecto. No tenía pecado, no tenía defecto. Podía tener una relación perfecta con Dios. Podía oír a Dios, podía ver a Dios, podía escuchar a Dios, podía caminar con Dios. Pero cuando el hombre peca, todo eso se pierde. Entonces,
tenemos un problema, que ahora todos cargamos la imagen del primer Adán que pecó. O sea, los que no creen en Jesús y casi todo ser humano que nace después de Adán carga una imagen corrupta, maldita y caída. Entonces, cargamos la imagen todos en alguna manera de ser un alma viviente. O sea, tenemos un soplo, un espíritu que viene de parte de Dios. Está ese espíritu en un cuerpo y tiene un alma, una mente, una personalidad. Pero ese primer Adán era perfecto, él peca y ahora el pecado y las consecuencias de ese pecado y la maldición ha caído sobre todos. Entonces, tenemos un problema, que esa naturaleza de alma viviente, de personalidad, de mente o de un ser humano, hablemos de un ser humano, por naturaleza está corrupta. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, perdimos la imagen de Dios. Pero dice aquí, el último Adán, hablando de Jesús, y escuche, ¿por qué Jesús es el último Adán? Porque el primer Adán es un cuerpo, Dios sopla su espíritu, y entonces el hombre es un ser viviente. Pero algo pasa con Jesucristo. Él viene y participó de la misma naturaleza que nosotros. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios en el vientre de una mujer y nació como la gran mayoría, todos después de Adán nacimos. Nació del vientre de una mujer y en alguna manera participó de carne y sangre, pero él fue perfecto, nunca peca, muere en la cruz y después al tercer día resucitado de los muertos. Y escuchen, él resucitó con un cuerpo de carne como el nuestro, pero bajo un nuevo espíritu, bajo una nueva creación. Y aunque el postrer Adán participó de tener un cuerpo de carne, cuando él fue resucitado de los muertos, dice la Biblia que él fue justificado en el Espíritu. Así que todos los que creemos en Jesucristo somos justificados en el Espíritu. O sea, Dios tiene que justificar nuestro espíritu y entonces nuestro espíritu es vivificado con la vida de resurrección. Entonces Jesucristo, antes de que su cuerpo fuera levantado de los muertos, tuvo que ser justificado en el Espíritu y vivificado en su espíritu para entonces ser resucitado de los muertos. Entonces, el postrer Adán dice que es un espíritu vivificante. ¿Y por qué es un espíritu vivificante? Porque aunque él tomó forma de hombre, él era Dios. Y la esencia de lo que Dios es que es un espíritu. Entonces, dice que el primer Adán es un alma viviente, el último Adán es un espíritu que da vida. Y dice, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Primero fue Adán. Dice, luego el espiritual. Jesús vino después y aún él participó de este cuerpo y él resucitó de los muertos. Y dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, porque de allá vino el Señor Jesús. Dice, y aquí está el enfoque. Dice, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y dice el verso 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, lo que yo les dije, el primer Adán fue un alma viviente. En alguna manera todos participamos de eso, de ser almas vivientes, de ser seres vivientes, porque alma viviente podemos decir un ser viviente. Hemos participado de eso, pero ese ser viviente está corrompido por el pecado, por eso. Dice que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y saben cómo es la imagen del celestial? Del hombre celestial, que es Jesucristo. La imagen de Él es que Él es perfecto, que Él es santo, que en Él no hay pecado y que toda la plenitud de Dios, todo el poder, toda la divinidad, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Él. Y Él dice, así como has cargado la imagen del terrenal, tú vas a cargar la imagen del celestial, si pones tu fe en Jesucristo. Entonces, el plan de Dios es que cada hijo de Dios que lo recibe a Él, que recibe a Jesús en su corazón, no camine más con la imagen del viejo hombre, de pecado, de tristeza, de desgracia, de retraso, de pobreza, de no avance, de mediocridad. No, Dios quiere que cada persona que recibe a Jesús ahora cargue la imagen de Dios. Porque si algo tuvo Jesús, es que la Biblia dice que Dios se hizo carne. Y saben,
si algo tenía Jesús como hijo de Dios y como Dios hecho carne, es que él cargaba la imagen santa de Dios. ¿Y saben algo? Esa imagen de Dios fue puesta a prueba. Esa imagen de Dios fue puesta en el vientre de una virgen. Nace, vive 33 años perfectamente, fue tentado en todo. El diablo se le apareció, lo quisieron matar, hablaron mal de él. Después lo crucifican. Y después de que es crucificado y esa imagen de Dios en Cristo es aprobada como que ha vencido el pecado y que ahora tiene el poder de restaurar y reconciliar a los hombres con Dios, es resucitado de los muertos y es subido al lugar más alto de honor y Dios lo sienta a su diestra y ahora Dios lo corona de poder, de gloria, de honra, lo ha hecho Rey de Reyes, Señor de Señores, y ahora a ti que has puesto tu fe en Él, y si tú no crees en Él, yo te invito en esta hora a que lo recibas a Jesús. ¿Sabes qué? Dios te va a dar su imagen. Dios te va a dar absolutamente su imagen. ¿Y sabes qué? La imagen de Dios te va a cambiar en un instante. Si eres alguien enojón, si eres alguien atado al pecado, si eres alguien que dices, yo nací para maceta, del corredor no paso, la imagen de Dios va a cambiar eso en ti. Y sabes, cuando tú tengas la imagen santa y gloriosa de Jesucristo, tú vas a empezar a soñar los sueños de Dios. Y Dios te va a hablar, Dios te va a visitar, Dios te va a dar sueños. Y sabes algo, esos sueños van a cambiar tu vida, van a cambiar tu destino, van a cambiar tu familia. E incluso yo te voy a decir algo, aunque alguien al ver este video dice, eres demasiado exagerado lo que estás diciendo, pero la gente va a decir, cuando te vean a ti soñar y te vean a ti hacer cosas grandes para Dios en esta tierra, van a decir, no puede ser. Otra vez Dios se hizo carne. Y la gente te va a ver y va a decir, no puede ser. Jesús está caminando entre nosotros. ¿Sabes? Yo soy alguien que ha pasado por algunos procesos y eso, pero aún así he tenido experiencias de cuando he bendecido gente, la gente ha visto a Jesús. Y te lo voy a decir algo, la gente me ha dicho, ¿tú eres Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Él vive en mí y porque yo tengo su imagen. Y aunque ahora plenamente no revelo toda esa imagen, yo estoy dispuesto a buscar, a conocer y a descubrir la imagen de Dios que yo recibí en la nueva creación. Y sé que eso se va a ir mostrando y revelando. Y yo voy a ir recibiendo los sueños de Dios y voy a ir cumpliendo y persiguiendo y haciendo los sueños de Dios. Y yo sé que yo voy a llenar esta tierra con la gloria de Dios. Y Dios te llama a ti que tú llenes esta tierra con la gloria de Dios. Así que cierra tus ojos si tú no crees en Jesús y di conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te pido que en esta hora tú perdones mis pecados. En esta hora, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y en esta hora, Señor, yo te pido que llenes mi vida, que llenes mi corazón de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Oh, en el nombre de Jesús, dile, Señor Jesús, ven y habita dentro de mí, Señor. Quita la imagen del viejo Adán, la imagen del pecador, la imagen del mediocre, la imagen del pobre, la imagen del necesitado, la imagen del esclavo, y pon en mí la imagen del Hijo de Dios, la imagen del Rey, la imagen de un sacerdote, la imagen de un soñador, la imagen de que alguien que nació para ser grande y poderoso en esta tierra, para bendecir a esta tierra, para amar, para ayudar y para traer el reino y el dominio de Dios a esta tierra, a mi familia, a los que me rodean, en el nombre de Jesús. Y ahora mismo oro por ti, oro que eres sano, oro que eres libre, en el nombre de Jesús. Cualquier persona que estés enferma, que estés atada por el poder de Dios, ahora mismo sé sano en el nombre de Jesús. Todo espíritu que atormentas, en el nombre de Jesús te conjuro, suelta a cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora mismo, Señor, oro que el reino, que la paz de Dios viene y que tú abres las mentes y los corazones y la imagen de Dios es revelada, es impartida en esta hora, es completamente desarrollada, Señor. Y yo sé que pronto, Señor, en todo el mundo, la gloria de Dios será vista. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, Señor. Y los que van a manifestar esa gloria y los que van a revelar esa gloria serán los hijos de Dios que van a revelar y a manifestar la imagen gloriosa de Cristo Jesús. Oh, aleluya. Yo te doy gracias en este momento. Gracias por esta unción y gracias por cambiarnos la imagen, Señor, y entender que tenemos la imagen gloriosa del Hijo de Dios. Yo soy la imagen de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.